Rick, ¿te suena de algo la frase "el cliente siempre tiene razón"? Sí. Bien, pues aquí me tienes. Soy el cliente. Esa es nuestra norma. Tiene que pedir algo del menú del almuerzo. No quiero almorzar. Quiero desayunar. Sí, pues lo siento mucho. ¿Sí? Pues yo también lo siento mucho. Bienvenidos a la teoría de la mente. Y bienvenidos a nuestro séptimo programa ya, vamos avanzando. Antes de nada tenemos ya página en Facebook. La página se llama como el programa, La Teoría de la Mente, ya sabéis. Podéis inscribiros y le dais a me gusta para recibir las últimas novedades. Susana Gallego va a estar administrando la página y esperemos que se convierta dentro de poco en una comunidad de referencia. Como sabéis, somos miembros de Amadag y de CEAN, del Centro de Estudios para la Ansiedad, y somos profesionales del ámbito de la salud mental, deseosos de divulgar hacia afuera aquellos asuntos que preocupan a nuestros pacientes, a sus familiares, al público en general, asuntos que están relacionados con la salud mental, con alcanzar el equilibrio en nuestras vidas, con conocer. Para contactar, ya sabéis, nos escribís a info@amadag.com o visitarnos en www.amadag.com, o también podéis llamarnos en horario de secretaría al 91 119 8157 91 119 8157. Y en este programa nos encontramos con las fobias de impulsión. Vamos a hablar de las personas que piensan que pueden perder el control y acabar eso en un absoluto desastre. Angustiados y preocupados por el devenir de sus pensamientos, temen que estos les lleven a realizar actos, acciones que no tienen la menor intención de hacer. Para ello vamos a hablar con dos personas que nos van a contar cómo su experiencia con este conflicto ha interferido de manera importante en sus vidas. Y por último, en nuestras historias hablaremos de la novela de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esperemos que os guste y sin más dilación, allá vamos. Bueno, pues esta vez comentamos un tipo de miedo que quizás sea menos conocido, pese a que muchas personas lo sufren. Hablamos de quienes han desarrollado un intenso temor a determinados pensamientos que puede llegar a tener la persona, como es el miedo a la pérdida de control del cuerpo, el miedo a volverse loco en un momento dado. Esto nos puede estar sucediendo cuando pensamos que a causa de perder el control física o mentalmente podemos llegar a hacer algo de manera repentina que resulte ser tremendamente grave y irreversible, como hacer daño a otras personas o hacernos daño a nosotros mismos. La persona entra en una especie de círculo en el que, a raíz de poseer estos pensamientos y estas imaginaciones, se asusta y se aterroriza de tenerlos, y más si suma la posibilidad de creer que puede llegar a hacerlos. Eso hace que aumente su ansiedad y a la par pues se fortalezca esa obsesión que ha creado, intentando huir muchas veces aún más de todo lo que puede llegar a considerar que es un desencadenante. Conducir por la autopista, lanzarse a las vías del tren, saltar al vacío desde un balcón o desde un lugar elevado, pensar que puede hacer daño a alguien, pensar que puede cometer una acción moralmente reprobable. Y es que los pensamientos creados son muy intensos y además moralmente muy fuertes. Creen que pueden a veces ser personas peligrosas o incluso malas personas porque imaginan o piensan que pueden hacer daño a los otros y pueden hacerse daño a sí mismos, pero es indudable desde luego que la persona que está sufriendo este tipo de miedos no tiene la menor intención de hacer nada, no desea por nada del mundo que sucedan estos pensamientos que imagina. Ejemplos de este tipo de pensamiento podría ser
miedo a hacer daño a otras personas con un arma, como pueden ser cuchillos, por eso casi siempre suelen estar alejados de objetos punzantes. El miedo a saltar o empujar a alguien desde un balcón, las vías del tren, a la calzada. Miedo a hacer daño, por ejemplo, en las madres y en los padres primerizos a veces tienen miedo a hacer daño a su bebé y sobre todo se manifiesta en el pánico a ahogarlo mientras se están bañando. A veces el miedo a atropellar a alguien mientras conduces el vehículo. Así la persona se debate entre unos pensamientos que le aterran enormemente y le mantienen especialmente alerta y es que además hacen que llegue a cuestionarse su propia moralidad. Existe una tensión constante creada ante la idea de que esto no llega a suceder de ninguna de las maneras, viendo cómo en muchos casos su ritmo diario habitual se ve interferido por el miedo de una manera muy importante. Desarrollan así a lo largo del tiempo en el que el miedo a la pérdida de control o locura y la evitación se van a dar con frecuencia lo que se llama una fobia de impulsión. Dichas fobias se enmarcan dentro del trastorno obsesivo-compulsivo. Se estima que afectan a un 2,3% de la población, siempre hablando, por supuesto, del grado en el que interfiere de forma importante en la vida de la persona. En cada ser humano hay un lado oscuro. Todos queremos ser Obi-Wan Kenobi, y en gran medida lo somos. Pero también hay un Darth Vader dentro de nosotros. No se trata de que tengamos que elegir entre una cosa u otra, porque estamos hablando de dialéctica, del bien y del mal que coexisten en nuestro interior. Podemos huir, pero no escondernos. Seguid mi consejo. Enfrentaos a la oscuridad, cara a cara, y aceptadla. Como dice nuestro amigo Nietzsche, ser un ser humano ya es bastante complicado, así que dadle un buen abrazo a la oscuridad del alma y gritad del eterno sí. Con nosotros van a estar dos personas esta noche que saben de lo que estamos hablando en el programa de hoy, que conocen bien la experiencia de sufrir fobias de impulsión en primera persona y nos van a contar pues en qué consisten y cuál es su experiencia hasta ahora. Y también, bueno, pues cómo ha sido su proceso. Ellos son Luis y Diana. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. Y muy buenas noches, Diana. Hola, buenas noches. Pues empezamos, porque la primera pregunta obligada para nuestros oyentes, contarnos un poco algo acerca de vosotros y cómo definiríais lo que os pasa, ¿qué es una fobia de impulsión? Bueno, no sé si queréis, empiezo yo. Empieza por ejemplo. Yo llevo, la verdad es que muy poquito tiempo de tratamiento, pero llevo mucho tiempo, tengo 37 años y pues con 23 aproximadamente estaba terminando la carrera. Estaba aquí viviendo en Madrid y bueno, pues ese invierno tuve un ataque de pánico, que es el único que he tenido. Y luego ese verano estaba aquí trabajando y vivía en un piso muy alto y entonces lo que me empezó a ocurrir fue que cuando me iba a dormir tenía tal cantidad de ansiedad que bueno, me daba mucho miedo el hecho de perder el control y le cogí mucho miedo pues a tirarme por la ventana. Y esto que, bueno, pues lo he resumido en unas pocas frases, me ha llevado muchos años ser capaz de decirlo. Esa fue, bueno, mi primera fobia de impulsión, aunque, bueno, luego he desarrollado otras, como pues a lo mejor estar en el tren o en el cercanías y tener miedo al momento en el que llegaba el tren, ¿no? Por si me tiraba. Y bueno, estas dos yo creo que desde que he empezado el tratamiento son tan, no sé cómo calificarlas, son tan locas que de por sí quizá han sido las que más fácilmente he conseguido dominar, ¿no? Porque si lo piensas realmente pues no tiene mucho sentido. Lo que pasa que durante mucho tiempo yo creía que me quería tirar, ¿no? Ajá.
Claro, Y primero bueno, que ha salido en tu caso es, bueno, son ideas tan locas, ¿no? sí, eso. Es algo parecido a lo que te ha pasado a ti, Luis? Sí, sí, sí. Es como un miedo a perder el control. Es la sensación de que no eres capaz de controlarte y de que vas a hacerte algo malo, pues tirarte por un puente o estrellarte con el coche o tirarte a un tren. Sí, es que suena muy irracional, pero sí, lo básico es que tienes mucho miedo a perder el control de ti mismo y que eso te va a impulsar a hacer algo de este tipo, pues a saltar por una ventana o a pegar un volantazo en el coche. Y es un miedo a no tenerlo todo controlado, a que no puedas controlar algo de ti en un momento dado y bueno, te lleve a una situación de este tipo. O sea, lo primero que sale es un miedo a perder el control. Y luego también acaba de salir una cuestión importante porque dices, bueno, parece que es difícil de asumir, ¿no? ¿Por qué? Esto es algo que no sé si es común a los dos. Sí, claro. Es difícil de asumir porque al principio no lo entiendes. Yo, vamos, en mi caso, al principio no lo entendía y luego pues pensaba que es que tenía, vamos, yo también tenía mucho miedo a la locura. Pensaba que es que estaba mal de la cabeza. Entonces, pues es una sensación, te crea muchísima inseguridad y confusión porque sobre todo al principio, pues es algo como muy irreal, es algo que parece que no lo o sea, lo estás viviendo tú, pero te resulta tan extraño que es difícil de asimilar, sobre todo en el comienzo. Uh-huh. En tu caso, Luis, ¿cómo aparece? Bueno, en mi caso, yo, vamos, tenía problemas psicológicos de otro tipo y aparece, a mí creo que debió aparecerme hace unos 15 años aproximadamente. Lo recuerdo con el nacimiento de mi hijo Alberto, que empieza a tener estos miedos a conducir, pero no es una maxofobia, no es un miedo a conducir, porque yo disfrutaba conduciendo, pero por momentos veía que tenía miedo a hacerme daño con el coche, a pegar un volantazo y salirme de la vía. Y bueno, pues yo tenía otros problemas psicológicos. Y entonces pues yo lo vinculaba a esas situaciones, ¿no? O pensaba que estaba relacionado con ello, ¿no? Y bueno, pues que como decía antes Diana, es un proceso muy largo. Yo pues también tardé mucho tiempo en poder situarlo y en poder focalizarlo. Arreglé otros problemas psicológicos que tenía, consideraba que yo ya me encontraba bien, pero bueno, esto no me dejaba vivir, o sea, esto eh, pues me causaba problemas, ¿no? Y la verdad es que tardé tiempo en poder focalizarlo y en ir encontrando soluciones. Uh-huh. Aparece siempre un miedo a hacerse daño. También en otras ocasiones a otros pacientes me han dicho el miedo también a hacer daño a otros, ¿no? Algo que sea, por lo menos por lo que me han comentado esta mañana, estaba hablando con una persona y me decía, lo que tengo miedo es hacer algo irreversible. Sí. Sí, yo sé que hay gente que tiene fobias de impulsión y pues a lo mejor lo que tienen miedo es hacer daño a otros, pero bueno, yo creo que al final es eso, es un miedo a perder el control y como tú bien dices, como te ha dicho esa persona, es hacer algo irreversible, ¿no? Es lo que comentaba Luis, yo también lo tengo, que es quizá con la fobia con la que más estoy lidiando ahora, que es la de conducir, ¿no? Sobre todo por autovías, donde pues crees que vas a pegar un volantazo. Y claro, eso es algo, bueno, no sé si irreversible, pero bueno, es algo que seguro que no queremos hacer ninguno de los que lo padecemos. Es complejo. Claro, esa es la paradoja. Es algo que no queréis hacer, pero que pensáis que podéis hacer. Sí, sí. Sí, así es. ¿Y cómo afecta esto a vuestra vida? ¿De qué manera afecta en vuestro día a día? Bueno, pues afecta mucho porque tiendes a evitar
situaciones que te dan miedo, porque crees que evitando pues conducir o evitando subirte en un avión o evitando subirte en un edificio alto o evitar acercarse a una ventana, crees que vas a solucionar esto. Bueno, pues no lo solucionas. Evitando a lo mejor mitigas un poquito el que puedan aparecer o no, pero y pues te condiciona muchísimo, te condiciona pues a coger el coche a diario, te condiciona a subirte en un avión, la verdad es que te vas poniendo barreras, ¿no? Y hasta que empiezas a tratar esto, pues sí, yo puedo decir que a mí, pues yo mismo me he puesto barreras, ¿no? Y me ha costado mucho ir desmontándolas e ir abriéndome camino en este tema. En tu caso, por ejemplo, Diana, ¿cómo afecta en este caso a tu vida? Pues hombre, con todos estos años, ¿no? Pues no sé si han sido 15 años también, un poco como Luis o algo así, pues sí, evitas muchas cosas. Yo, por ejemplo, siempre he evitado el llevar a alguien en mi coche, sobre todo en viajes largos. Y bueno, al final eso, como tampoco lo cuentas o hasta ahora no he sido capaz de contarlo, pues al final te tienes que buscar excusas. Al final del todo te acabas aislando un poquito, el que más, el que menos, se acaba aislando un poco socialmente, porque sobre todo cuando no eres capaz de afrontarlo y decir las cosas que te están pasando, ¿no? Es complejo, porque ¿cómo le dices de repente a un amigo o a un conocido, a un compañero de trabajo que te pasa esto? Claro, porque esto es algo un poco que se mantiene en secreto, ¿no? No se mantiene como que tiene un gran secreto para sí, ¿no? Yo hasta hace 3 meses ha sido mi gran secreto. El gran secreto. Y en tu Sí. caso, Luis, también eso es algo que tú Sí. has mantenido durante mucho tiempo ahí en Sí. la cámara. Sí, se mantiene en secreto porque el miedo que tú tienes o que yo tenía a pensar, jo, es que estoy loco, pues también tenía mucho miedo a que lo pensaran los demás, ¿no? No sé por qué me pensaba que me iba a quedar estigmatizado, ¿no? Luego la experiencia me ha dicho otras cosas. La experiencia luego lo que me ha dicho es que hablar de esto, hombre, no se trata de poner publicidad, ¿no? Ni de llevar una camiseta diciendo tengo fobia social o tengo fobia, perdón, de fobia de impulsión. Pero sí, la experiencia me ha dicho que ir compartiéndolo, ir tratándolo, pues me ha ido ayudando. Pero sí, es cierto que he tenido miedo a contarlo, pues porque pensaba que iba a tener repercusiones negativas. Y te aísla, vamos a ver, te aíslas, es verdad. Una cuestión, yo también deciros, a veces entre personas que les pasa algo parecido, que tienen una historia parecida, pues los presento antes de, bueno, en algún momento del proceso, según están en consulta, pues les digo, oye, pues mira, llama a esta persona, si la otra persona también está dispuesta, bueno, y os conocéis, ¿no? En este caso, con vosotros sí practiqué este experimento. Entonces, en esa entrevista que tuvisteis, ¿lograsteis averiguar alguna cuestión común en vuestra personalidad o en vuestra vida o en vuestra... ¿Pudisteis ver algún paralelismo en vuestra forma de entender la vida o vuestras experiencias? Bueno, estuvimos un par de horas hablando y la verdad es que, hombre, tampoco nos dio tiempo a hablar de todo, pero bueno, sí que encontramos un pasado en la infancia con violencia, ¿no? Como uno de los rasgos en común. El tema de la personalidad de cada uno y tal, yo creo que no nos dio tiempo quizá a profundizar demasiado, pero bueno, no sé, yo sí que me considero a lo mejor que esto me ha hecho ser una persona, bueno, pues con mucha ansiedad, y quizá estoy practicando ahora el hecho de no preocuparme
demasiado por ciertas cosas. No es que me preocupe por todo, pero sí que ciertas cosas me preocupan mucho y eso lo estoy intentando aprender a controlar, porque luego una vez que llegan esos momentos o esas situaciones que te dan miedo, luego pasan y ya está, ¿no? A mí me da un poco siempre de ansiedad el pre. Uh-huh. ¿Hay una ansiedad previa, anticipatoria? Sí, anticipatoria, sí, a ciertas cosas, sí. Una pregunta también, un poco, ¿cómo ha sido vuestro proceso desde que estáis en tratamiento? ¿Qué es lo que creéis que os ha ayudado más? Bueno, a mí ha habido una cosa que en el tiempo que llevo me ha gustado mucho y me ha ilusionado, y es el hecho de que, bueno, que cuando yo empecé a trabajar este tipo de temas, pues estaba muy desanimado. Vamos, tenía una visión negativa y pensaba que esto no tenía solución. Y a día de hoy, después de este tiempo, que ha sido y es un recorrido largo, pues veo que tiene solución, e incluso, bueno, digamos que aunque no la tuviera, mi manejo de este tipo de situaciones pues ha mejorado muchísimo, y eso pues lo he experimentado, o sea, lo he vivido y bueno, pues sigo teniendo episodios y momentos malos, pero es completamente distinto cómo los afronto ahora a cómo los afrontaba hace 4 o 5 años, en los que me quedaba paralizado, en los que lo pasaba muy mal. Ahora, pues bueno, hay momentos en los que lo paso mal, pero me encuentro mucho mejor. Y para mí eso ha sido un salto, pues, cualitativo. La verdad es que bueno, que creo que hay un antes y un después. Y bueno, con todo esto, también la reflexión que me hago es que me ha costado mi tiempo, ¿no? Pero me digo que ha sido del tiempo mejor invertido, porque es verdad que ya no lo sufro de la forma que lo sufría. En tu caso, Diana, sí que podría decir, hasta ahora tú llevas poquito tiempo, pero ¿qué es lo que tú crees que hasta ahora te ha podido ayudar más? Hombre, yo creo que el hecho de toda la información a nivel psicológico, ¿no? Yo creo que en mi caso, hasta hace poquitos meses, hasta que empecé el tratamiento, tenía una ignorancia extrema de qué era lo que me pasaba. Entonces, el hecho de hablar, bueno, pues de saber que esto tiene un nombre, de que le pasa a más gente, de que no estoy loca, bueno, pues te va ayudando a calmarte y a afrontar, saber que esto en concreto, bueno, pues es una ansiedad extrema. Yo había esa relación con la ansiedad, yo sabía que tenía ansiedad, pero estaba muy mal informada o totalmente desinformada, ¿no? Entonces, es el paso previo, ¿no? Yo creo, informarte. Ya un poco para finalizar, sí que me gustaría que me contaseis si vieseis a una persona, o sobre todo para todos los oyentes que nos están escuchando, que están padecido, que han padecido esto, o que se sienten identificados con lo que aquí estamos hablando, bueno, ¿qué podríais decirles? Bueno, pues yo creo que es muy bueno pedir ayuda. Es decir, en estos momentos de confusión, pues vamos, muy bueno, ¿no? Yo creo que es fundamental pedir ayuda y superar un poquito ese miedo a decir qué van a pensar de mí, estoy loco, estoy muy mal. Bueno, pues muchas personas en muchos momentos de nuestra vida nos encontramos mal, y a veces por no pedir ayuda lo que estás haciendo es pues profundizar tu malestar. Yo a estas personas que a lo mejor nos están escuchando, que se encuentran ahora pues con este tipo de problema, sinceramente lo que les recomendaría es que apartaran un poquito ese miedo y que pidieran ayuda. Diana, pronúnciate.
¿Tú qué dices? Pues no sé, yo por supuesto estoy totalmente de acuerdo con Luis en que, o sea, el primer y el único paso es pedir ayuda de un profesional que te pueda ayudar. También puedo decir que no cualquier profesional te puede ayudar, al menos esa es mi experiencia. Yo en Amadag estoy muy contenta porque creo que saben lo que hacen y de lo que hablan. Y luego también les diría bueno, que hay una estigmatización muy grande, ¿no?, en cuanto a todo lo que son las enfermedades mentales, porque claro, cuando uno se rompe una pierna o tiene un cáncer, pues se ve, o al final, pues cuando uno supera un cáncer es casi como un héroe. Estos problemas mentales socialmente son más complicados de gestionar, entonces hay que ponerse de pie y tirar para adelante, porque también tienes que gestionar eso, ¿no? No solo la enfermedad. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche. Yo siempre digo, esperamos contar con vosotros porque a mí me encanta, pues eso, hablar con vosotros, y me encanta un poco que en posteriores programas también, bueno, pues podéis estar invitados para poder hablar también de otro tipo de cuestiones. Por supuesto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Claro que sí, gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Robert Louis Stevenson escribió el primer manuscrito del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 3 días. Dicen que cuando acabó, arrojó el ejemplar a la hoguera y dejó que se consumiera pasto de las llamas. Después volvió a reescribirlo en otros 3 días y así fue como su obra vio la luz. En medio de la fiebre, la tuberculosis y el fuego. El Dr. Jekyll es un científico que está investigando la naturaleza dual de las personas e inventa una poción para descubrir la esencia maléfica del ser humano. Así es como encuentra a Hyde, a su lado perverso y malvado. Hyde explora lo que el Dr. Jekyll no puede hacer por su rígida moral victoriana. ¿Y dónde se hallan el bien y el mal en nosotros? Como una falsa cartografía, inventamos países dentro de nosotros, y esos países tienen fronteras donde habitan los conceptos y las ideas que no se tocan entre sí. Yo me pertenezco, y cuanto hago mío será tuyo también, porque no hay átomo en mí que no te pertenezca, nos decía Walt Whitman. A veces no podemos integrar que somos tantos y nos escindimos. Partimos nuestra humanidad por la mitad y luchamos en guerras civiles. Nosotros somos los soldados y las víctimas. Y entonces, yo no quiero ser tonto, pero olvido que solo con mi tonto puedo volver a aprender, porque el listo es demasiado listo para hacerlo. Cuando el fuerte es demasiado fuerte, no entiende que está solo, y que fue el débil el que le dio apoyo, y le hizo buscar ayuda. Al crear una identidad separada, el Dr. Jekyll consigue dar rienda suelta a sus ansias con la tranquilidad de que nadie conoce a Hyde y que puede hacerlo desaparecer cuando desee. Así, mientras Hyde es efectivamente pura maldad, un ser instintivo y emocional sin ataduras morales, Jekyll no es totalmente puro, no es su opuesto, por lo tanto, aun cuando la mayor parte de su vida la ha pasado haciendo el bien y siguiendo un modelo de rectitud moral, sus cada vez más frecuentes apetitos carnales le llevan una y otra vez a transformarse en Hyde para gozar de ellas, sin cargo de conciencia. Superar nuestra dualidad es integrar las partes de mí que no puedo aceptar. No puedo reprimir, pero sí contener, abarcar. El corazón es ancho y ajeno y no conoce en realidad de cárceles o conceptos. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Lo sientes o no?
Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ha sido un auténtico placer compartir todas estas experiencias, vivencias con vosotros. Esperemos que os haya gustado y esperemos que os haya resuelto algunas dudas. Y no os perdáis nuestro próximo programa en el que hablaremos de la ansiedad, sobre si la ansiedad se nace o se hace. Hablaremos de aquellos aspectos de la ansiedad que pueden ser heredados. No os perdáis el capítulo. La petición de siempre, tanto si estáis en iVoox, en iTunes, si nos encontráis, si este podcast ha llegado a vuestras manos, recomendadnos. Se despide un servidor, yo soy Rubén Casado y esto ha sido La Teoría de la Mente.